Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende cuando estés escuchando este audio. Hoy, y de la forma más breve posible, voy a intentar explicar las razones que mueven a este gobierno y sobre todo también a una agenda llamada 2030 a llevar a cabo campañas medioambientales como la creación de zonas de bajas emisiones, la imposición de distintivos medioambientales en vehículos o la propuesta de las llamadas ciudades de 15 minutos. Sé que muchos de los que vais a escuchar este audio ya sabéis y tenéis esta información, por eso y nuevamente volveré a explicar que este audio es para aquellas personas que todavía creen que desde su propuesta de solidaridad para ayudar a proteger, en este caso, el medio ambiente desde un argumento de un cambio climático, creen que están haciendo lo correcto. Y desde esa misma benevolencia es desde donde yo, personalmente, les pido que escuchen este audio hasta el final. Lo primero que debes saber es que las etiquetas medioambientales, con distintivos de colores y letras, están supuestamente basados en la tasa de emisión de CO2 de cada uno de los vehículos que la lleva. El argumento oficial es etiquetar esos vehículos de mayores emisiones para que no circulen por esas llamadas zonas de bajas emisiones y finalmente acaben por no circular. Pero no hay que ser muy inteligente tampoco para darse cuenta que esos distintivos medioambientales no tienen absolutamente nada que ver con la tasa de emisión de un vehículo. ¿Por qué? Pues básicamente porque cada uno de los vehículos que supuestamente tienen una tasa de emisión de CO2 y se les otorga una etiqueta en base a eso, no se han testado de forma individual. Es decir, no se miden por el mismo rasero y bajo unos mismos patrones, sino que al final, y la realidad es que todas esas etiquetas se atribuyen conforme a la fecha de matriculación del vehículo y el tipo de combustión del motor. Es decir, todos los coches matriculados en el mismo año que tengan la misma combustión tienen la misma etiqueta. Y entonces ahora debemos preguntarnos, ¿es lo mismo un motor de 1000 centímetros cúbicos de 50 caballos que un 3 litros V8 de 250 caballos? Evidentemente no. De hecho, en la actualidad hay vehículos de combustión fabricados y matriculados en el presente año que emiten infinitamente más CO2 que muchos vehículos de hace 15 o 20 años. ¿Qué podemos concluir, por tanto, de esta política de asignación de etiquetas medioambientales a los vehículos? Pues que esta misma propuesta no tiene absolutamente nada que ver ni con el medio ambiente ni con la solidaridad del ciudadano por salvar el planeta. Esto es una política absolutamente recaudatoria que tiene como fin renovar el parque automovilístico de España, haciendo de forma progresiva que todos los vehículos de más de 15 años vayan desapareciendo y posteriormente los de más de 10 años, para finalmente acabar con un parque automovilístico, como propone la Agenda 2030, en la cual solo haya vehículos eléctricos para el año 2035. Pero si has entendido que no tiene absolutamente nada que ver lo que puede contaminar un vehículo u otro porque tengan en común la misma fecha de matriculación o el mismo tipo de combustión, lo que debes entender también, tú que eres solidario con la sostenibilidad del planeta, que esta propuesta de renovación del parque automovilístico se cae por su propio peso, desde esa argumentación medioambiental. Pues básicamente porque las baterías de litio no se pueden reciclar. Más allá de eso, una batería que originalmente puede dar una autonomía de 500 o 400 kilómetros, con el paso del tiempo se irá degradando, como la batería de un móvil, generando una autonomía máxima de a lo mejor 100 o 200 kilómetros, lo cual es absolutamente insostenible. Y no solo es insostenible desde una perspectiva práctica de un usuario habitual, sino que es insostenible desde una propuesta medioambiental por el hecho que acabo de explicar. Las baterías de litio no se pueden reciclar. ¿Dónde va a ir todo ese residuo? Por si no lo sabías, y como dato curioso te comentaré que el cuerpo humano es, desde una perspectiva química, básicamente CO2. Sí, dióxido de carbono. Te invito a que investigues. Y es que estas políticas de progreso han buscado un argumento sostenible o creíble para que todos aquellos que desde su solidaridad con la sostenibilidad del planeta apoyen y aplaudan todo este tipo de propuestas. Pero desde aquí lamento informarte que no, que el dióxido de carbono no es el causante de la contaminación ambiental. Esta es otra de las grandes mentiras que se nos ha vendido desde hace décadas. Y para muestra un botón, cuando como dato irónico te explico que en las cumbres de cambio climático mundial, los máximos dirigentes, exponentes, filántropos de las diversas naciones acuden a las mismas en sus propios jets privados, quemando toneladas de queroseno y produciendo por tanto toneladas de CO2. Pero es que la propuesta de esta política no se queda aquí, avanza mucho más allá, y esto nos lleva ya a hablar de las ciudades de 15 minutos, donde supuestamente, bajo el mismo argumento de la sostenibilidad del planeta y el medio ambiente, se propone la creación de infraestructuras con todos los servicios necesarios que pueda tener una población para que no salgas de ella. Pero lo que no se está teniendo en cuenta, tú que eres solidario con la sostenibilidad y el medio ambiente del planeta, que si esto se lleva a cabo, va a haber un montón de leyes sancionadoras para evitar que tú te puedas trasladar de una ciudad a otra o de un municipio a otro, teniendo que llevar o portar, por ejemplo, algún tipo de salvoconducto que justifique que tú quieras libremente trasladarte a
otro lugar. Esto, por si no te habías dado cuenta, es una violación de los derechos fundamentales del ser humano y además a la propia Constitución española, con ese derecho al libre tránsito de cualquier ciudadano por el territorio nacional, lo cual, por ende, es anticonstitucional. Intentemos pues hacer resumen y sacar algunas conclusiones conforme a lo anteriormente expuesto. Si hemos entendido que el CO2 no es el principal causante de la contaminación medioambiental, básicamente porque el ser humano per se es CO2, de aquí nace la propuesta del conocido filántropo señor Puertas, que inventó un sistema operativo llamado Ventanas y que ahora propone encerrarnos en nuestras casas, amén de reducir la población mundial. Espero que se entienda el sarcasmo. Si has entendido también que las baterías de litio no se pueden reciclar y que son infinitamente más contaminantes que el CO2, y finalmente has entendido que las llamadas ciudades de 15 minutos son una vulneración de los derechos fundamentales y además son anticonstitucionales, y llevamos a cabo una ecuación con estas dos variables, el resultado de la misma es el de siempre. Por un lado, y como requisito indispensable para todas las políticas de cualquier gobierno, el proceso recaudatorio para llenar los bolsillos de quienes dicen representarnos. Te recuerdo que la venta de un vehículo nuevo supone un 21% de impuesto denominado IVA, con el cual, y haciendo un pequeño cálculo aproximado, dará como resultado cientos de millones de euros para las arcas de los de siempre. Sin olvidar, por supuesto, que muchas personas no podrán afrontar este gasto y por tanto se verán limitadas en el ejercicio de su derecho a la libre circulación, recogido en el artículo 139 de la Constitución española. No se trata, por tanto, de un objetivo medioambiental, sino más bien de un objetivo social, que tiene como finalidad el control y la sumisión del ciudadano. Pues es mucho más fácil tener bajo control o vigilancia a un ciudadano que puede moverse en un perímetro cercado que controlar a un individuo que puede moverse libremente por todo el territorio nacional. Os dejo en la descripción de esta publicación un enlace a una propuesta lanzada por la abogada Pilar Esquinas para recurrir el Real Decreto que propone esta regulación de las zonas de bajas emisiones mediante la presentación de 3 escritos de oposición. Y os dejo también en la misma descripción un enlace a un vídeo que quiero agradecer a Justicia Social, donde de forma fehaciente y con ejemplos expone claramente qué hay detrás de la trama del etiquetado medioambiental. Y es que en esta mal llamada cuarta revolución industrial parece que el progreso que nos llevó del campo a las ciudades ahora quiere llevarnos de las ciudades a las ciudades de etiqueta, con el agravio de la merma de nuestros derechos, nuestra libertad y nuestra economía. Yo tengo un móvil que tiene unos 3 o 4 años. Cuando yo me lo compré, lo enchufaba y lo tenía que recargar cada 3 o 4 días. Hoy lo tengo que cargar todas las noches. Como no lo cargué una noche, al día siguiente, a media mañana, se ha muerto. Su capacidad de almacenaje ha ido mermando. Si tienes en cuenta que la mitad de un coche eléctrico, su coste son las baterías, tengo que pensar que a los 3 o 4 años esas baterías ya no tienen una autonomía de 300 kilómetros, sino de 100. Ya no entro en qué se van a hacer con esas baterías. Parece que se empieza a pensar un poquito en qué hacer con ellas, en sacarles de esas baterías usadas esos metales pesados. ¿No crees que es un poco tarde ahora que sea prácticamente impuesto? Bueno, siempre vamos tarde. Y no hay que olvidar que la electrificación de este país es una decisión un tema político. Por supuesto.